Bien, antes que nada vamos a hablar con respecto al laboratorio. Habíamos quedado, y de hecho habíamos quedado que en la próxima clase había laboratorio, pero como ya no va a ser, ya no estamos presenciales, se va a hacer el próximo viernes que tenemos la clase a la hora de la clase. Entonces el laboratorio va a ser de tal forma que la plataforma lo va a calificar. Entonces ahí va a ser de múltiple opción, de falso y verdadero, que son unas preguntas que tienen que leer detenidamente porque una coma o una palabra diferente se escribe y eso ya le da vuelta a la comprensión de la lectura de la pregunta. Y también hay otro tipo de preguntas que se llama de respuesta corta. Generalmente lo que yo les pongo es una frase y dejo al menos un espacio en blanco, que generalmente es para una palabra. Entonces tengan cuidado de no escribir más o menos de lo que deben de ser. Por ejemplo, si yo les pusiera la espacio es la base de la sociedad, la respuesta sería la palabra familia nada más. ¿Por qué no la familia? Porque el pronombre ya se los he puesto yo en la redacción al ponerle yo el espacio. Porque si usted repite el pronombre, pues en este caso, en este ejemplo que les estoy mencionando, la máquina se lo va a poner malo. Y de repente me van a preguntar, mire, pero es un sinónimo, pero se parece. Pero no, en el caso de las preguntas que se diseñan en la plataforma, ya son cerradas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué les está preguntando, qué le está pidiendo, qué preguntas lo puede confundir o qué no, ¿verdad? Entonces ahí usted va a entrar y lo va a hacer eh, a la hora de la clase, ¿verdad? No sé si con eso habrá preguntas o dudas o estaríamos bien. De todos los temas que hemos visto va a salir el laboratorio. Ya les había dicho de qué temas eran. ¿Cuál era? ¿Quién recuerda qué tema es lo que yo les iba a evaluar? Yo les había dicho, hasta aquí tengo apuntado donde les dije qué era y yo dije voy a apuntar yo también y lo apunté. ¿Quién lo apuntó? Cuéntenme. ¿Y qué pasó? Entonces ahí es una llamada de atención que tenemos que estar más atentos, ¿verdad? A las indicaciones que damos, porque después dicen que no saben o que yo no dije. Pero sí, yo les dije en la clase anterior, el próximo viernes, por favor, vea que es el documento de lo intelectual y lo sentimental. Y les dije, cuando venga el parcial, ahí va a entrar todo, desde la primera clase hasta donde lleguemos y terminemos el primer periodo, y yo les voy a decir, hasta aquí llega. Esa es información que yo les di en la clase anterior, ¿verdad? Yo creo que solo Juan Diego se acordaba, ¿verdad? Entonces ahí sí, acuérdense, ya es universidad, tenemos que apuntar todas las cosas importantes. Después no me va a decir alguien, fíjese que se me pasó la hora o fíjese que se me olvidó. No, el estudio es serio, ¿verdad? Entonces hay que respetar los horarios. Bien, fuera de eso, tenemos siempre que recordar qué fue lo que último que recuerdan que vimos. ¿Qué estábamos hablando? Muy bien, ¿qué les pasó? ¿Y no me quieren hablar? Jacqueline Melissa. Jacqueline Melissa, ¿qué nos puede compartir de lo que se recuerda de la clase anterior? Buenas tardes. Buenas tardes. De una de las cosas que yo recuerdo fue de la necesidad humana, que no solo es biológica, sino que también es cultural. Ajá, ahí sí tiene razón, muy bien, que no solo es biológica, sino que también es cultural, ¿verdad? ¿Qué más? Gracias, Jacqueline. ¿Qué más? ¿Quién más? Las técnicas que utiliza el hombre para hacer más fácil su vida. Iniciamos ese documento, ¿verdad? De la técnica, ¿verdad?
Entonces, ¿qué se recuerdan? Que hablábamos de esa parte, porque no leímos mucho. Me parece que solo leímos 2 partes nada más. ¿Qué recuerdan? Sobre las capacidades que tenía el ser humano para crear cosas. Exacto, el ser humano tenía capacidad de crear cosas y le voy a agregar lo que me escribieron por ahí para hacer más fácil la vida del ser humano. ¿Qué más recuerdan ustedes que se leyó y se discutió? Porque hablábamos de 2 partes, me parece, del inicio y hablábamos de los instrumentos técnicos. Hasta ahí me acuerdo yo que habíamos hablado, ¿verdad? Valeria, ¿qué nos puede decir? ¿A ustedes les gusta que yo les hable personalmente? Acuérdense que la participación es nota. Después no me van a decir, mire, a mí no me puso nota. No, no se me olvidó ponerle nota. Que no ganó nota fue otra cosa. Y hay unos que siempre son los que están platicando y preguntando y todo. Bien, no hay más, ¿verdad? Entonces voy a compartir el documento y vamos a leer la parte de el hombre como trabajador y productor, el 4.2. Y por favor me lo va a leer Valeria Joana. Así por las buenas, porque yo veo que no queremos de otra forma. Entonces es esta parte. Quizás la voy a hacer un poquito más grande, lo que me permita la pantalla, para que no les cueste. Entonces vamos a leer solo ese subtema 4.2, el hombre como trabajador. Entonces no sé si comenzamos, Valeria. Sí, Bueno, el hombre como trabajador y productor. La capacidad humana de tener el cuerpo no se puede superar de la capacidad de usar y fabricar instrumentos. El hombre usa con su cuerpo objetos adaptados, sacando a la naturaleza y fabricados. Fruto de su invención, el hombre inventa su adaptación al mundo y también los medios para llevar a cabo su adaptación. La aparición de instrumentos en una manifestación de comportamiento inteligente es el conocimiento intelectual el que hace posible separarse de las necesidades inmediatas e inventar una solución para necesidades futuras. aquí está el cursor, discurrir, dice. Discurrir que se puede fabricar una lanza para cazar, no este búfalo, sino cualquier búfalo. Es pensar, situarse por encima del hambre instintiva de un momento dado. Y anticiparse al hambre futura. Sin inteligencia no se puede fabricar instrumentos. El uso de instrumentos y posteriormente su fabricación tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades humanas. El hombre comienza a usarlos para perfeccionar el modo en que caza, pesca, cultiva, la tierra, se construye su casa, transporta los alimentos y mercancías, los almacena, etc. El hombre es un ser intrínsecamente perfectible, que perfecciona el modo de satisfacer sus necesidades mediante la técnica. Esto puede ser definir como trabajo.
El fin del trabajo es triple. A. Obtener aquello que se necesita. Las necesidades humanas no solo son biológicas, sino también culturales, educativas, familiares, etc. Todo aquello que el hombre se propone alcanzar se acaba convirtiendo en una necesidad. B. El trabajo organiza y transforma el medio natural en el cual el hombre vive. Esta transformación significa una mejora en el mundo en cuanto que se dota al mundo de racionalidad, ayudándole a alcanzar sus fines. El hombre puede plantar árboles o transformar un desierto en regadío, pero esa mejora no está asegurada. Podemos el hecho atropear al mundo y eso es ya un problema ético. C. El hombre trabajando se perfecciona a sí mismo, adquiere nuevos hábitos, hace nuevos descubrimientos, fortalece su capacidad, su preparación, su experiencia, sus conocimientos, se hace apto para tareas nuevas, adquiere un... Ya le pongo la página. No sé si la mira clara. Adquiere una profesión. No, la veo un poco borrosa. Bien, se las voy a leer yo. Adquiere una profesión. Desde este punto de vista, se puede advertir que la pereza es un vicio antropológico, pues suprime los tres fines del trabajo aquí mencionados. Sin embargo, porque el ser humano es inteligente y porque la inteligencia es creadora, es capaz de producir más de lo que necesita él mismo, es capaz de cazar para él y para sus hijos, e incluso puede evitar el ejercicio de la caza sustituyéndolo por la cría de ganado, comerciando con él y así dedicar su tiempo a algo más que la supervivencia. Este es el origen de la división del trabajo y de la dimensión social del trabajo. Es verdad, en verdad, el trabajo y la producción son una parte fundamental y básica de la actividad y la cultura humanas. Pero el hombre es algo más que un homo faber. Es una persona capaz de actividades superiores y modos de tener más altos, amor, conocimiento. Ahora bien, en la vida, además de trabajo y seriedad, hay ocio y juego. Sin ellos, el trabajo no se entiende. El trabajo es el camino para el juego, incluso él mismo puede convertirse en una manera de jugar. Entonces, bien, veamos qué nos dice acá. Quizás voy a comenzar yo y así ustedes al querer comentar algo, pues simplemente me interrumpen y hablamos. Hemos venido hablando de la técnica que el hombre tiene instrumentos, crea instrumentos. Y esos instrumentos tienen una adscripción, quiere decir para qué los creó, el uso que le va a dar a ese determinado instrumento. Pero este instrumento o la ropa o el vestido debe de tener la medida del cuerpo humano, porque si nos dan algo que no es de nuestra talla, difícilmente lo usemos. Vamos a decir, no me sirve, no me queda, no satisface las necesidades que yo tengo. Para el hombre es muy importante tener el dominio de las cosas, que sean manuales, que no sean enormes. Y entonces el hombre viene, inventa su adaptación al mundo, pero también utiliza medios para poderlo adaptar. Por eso es que aparecieron los instrumentos, para hacernos más fácil la vida, como decía Juan Diego al principio. Me habla que nosotros solucionamos necesidades, pero al mismo tiempo fabricamos nuevas. Quiere decir que las necesidades que ustedes como jóvenes tienen en estos momentos no son las necesidades que tenían sus padres o sus abuelos cuando eran adolescentes. Eso va cambiando porque todo va avanzando y de hecho por eso es que este folleto se llama La técnica y el mundo. Me sale a decir la inteligencia del hombre en cuanto crea esa lanza.
Esa lanza, dice, no la creó solo para matar un búfalo, sino que matar más búfalos. El hombre tiene esa versatilidad. Los instrumentos no los usa solo una vez, sino que los utiliza varias veces. Y por eso me habla ahí que aparece el trabajo. Y me habla de una triple función del trabajo. Me dice obtener aquello que necesita. Me parece que en la sección una o dos personas son las que trabajan. Pero digamos, si tú ese, en el momento en el que usted no trabajaba y los demás jóvenes que están en la sección que no tienen un trabajo, proyéctese en ese trabajo futuro. ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿Qué es lo que va a querer comprar o hacer o tener cuando usted tenga su primer salario? ¿Me habrán escuchado? ¿Cristian? Algo que nos ayude a nosotros mismos. Sí, podría ser algo que le dé usted mismo. Valeria. Creo que es algo que depende de cada quien, porque hay algunos que pueden pensar en ayudar a su familia o para el beneficio propio, como dice el compañero. Exacto. Pero nadie se ha proyectado algo específicamente. Es que cuando yo trabaje yo voy a hacer esto. ¿Nunca lo han pensado? O de los que trabajan antes de trabajar, ¿no se proyectaban a algo? Yo pensaba, si yo trabajo, quisiera viajar o reunir dinero. Ajá. Exacto, tenía esa meta suya que no necesariamente va a ser la misma que tengan otros en la sección, ¿verdad? Entonces, el trabajo da cierta independencia. Sin trabajo, sin poder sin poder adquirir los recursos para comprar o pagar algo, hay muchas cosas que el ser humano no las puede hacer. Con el trabajo, dice, nosotros adquirimos el mismo estudio, ¿no? El estudio y se necesita invertirse dinero. Y alguien me puede decir, mire, pero la Universidad Nacional no se paga, algunas instituciones no se pagan, de acuerdo, pero necesita tener la ropa adecuada para ir a estudiar, necesita tener los útiles. Que el gobierno le da, sí, pero me imagino que todavía le da, como ya no tengo pequeños, no sé, pero los paquetes no traen en su totalidad lo que se va a utilizar, quiere decir que se necesita aportar más, ¿verdad? El transporte. Entonces, todo necesita, y uno de mis hijos cuando fue creciendo, ya trabajaba, decía, puchica, me dijo una de ellas, la vida del adulto qué feo, todo es dinero, todo es dinero. Y es que es cierto, el trabajo es el que nos permite esa independencia. Nos proponemos alcanzar unos fines. Quiero viajar, por ejemplo, dice alguien, o quiero comprar algo, pero después de eso viene algo más. Quiero ir a otro lado, quiero comprar algo más. Y todo lo que vamos alcanzando se convierte en una nueva necesidad, en una nueva necesidad. Yo les decía a otras secciones, la mayoría de las personas, no todas, cuando salen de su casa, generalmente se aseguran de llevar el celular. Pueden olvidar la billetera y se dan cuenta a las 2 cuadras que no llevan la billetera, pero no regresan por ella. Pero si dejan el celular, hasta se bajan del bus o regresan en el vehículo y dan la vuelta por irlo a traer. ¿Por qué será? Porque es otra nueva necesidad que el ser humano ha creado. Y a veces le da mucha más importancia que la que puede tener. Porque en el caso de una billetera, por ejemplo, y si acabamos de decir que nos permite comprar el dinero y si no cargamos dinero, a lo mejor mucha gente a veces ni para el bus tiene. Pero el celular sí lo cargamos. Y así yo no sé qué otra nueva necesidad va a haber, por ejemplo, cuando ya ustedes sean abuelos.
¿Cuáles serán las nuevas necesidades que tendrán sus nietos? No lo sabemos. Y a lo mejor quizás no nos imaginamos todavía qué podría ser. En el literal B me dice, el trabajo organiza y transforma el medio. Trabajo es cuando nosotros creamos un movimiento. Eso se aprendió en física y aunque a algunos no nos parezca esa definición, esa se sigue manteniendo. Si yo me esfuerzo en mover una piedra, pero no la muevo y me canso y sudo y termino muerto, yo solo he hecho esfuerzo, no he realizado un trabajo. Entonces, modifico, yo transformo, el ser humano transforma. Dígame usted o cuénteme, en su casa o en su cuarto, ¿será que usted la tiene en la misma posición y tal cual le fue entregado a usted para vivir ahí o no? ¿Qué le ha hecho? Sinceramente, yo ya no lo tengo igual cuando me lo dieron. ¿Usted sí lo tiene igual? No, No. Perdón, no entendiendo. Usted no lo tiene igual. ¿Y los demás quién más me cuenta? Liliana dice que tampoco. ¿Quién más? Yo igual no lo tengo así. Ajá. Entonces, si piensan, yo me atrevo a decir que el 100% de ustedes no lo tiene igual. Usted inició ahí, ay, qué bonito, mi cuarto o mi casa. Puede ser la casa. Pero de repente al pasar algún tiempo, usted dice, voy a poner un cuadro, voy a cambiar estas cortinas, voy a mover mi cama, compré un banquito, compré una mesa y usted va adecuando ese cuarto. Entonces, el trabajo permite transformar lo que nosotros tenemos. Cuando, por ejemplo, usted ha salido de paseo, me imagino, y ese paseo involucra montaña, y esa montaña le permite hacer ese lugar de montaña le permite hacer un recorrido. Lo que generalmente le dicen los guías es, ya hay senderos hechos, usted no se salga de los senderos. Pero, y usted camina por los senderos. Habrá alguna gente necia, dice uno, ¿verdad? Que no le gusta hacer caso y de repente se sale del sendero y trata de caminar por donde no hay senderos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Donde no hay senderos, cuando llegamos a un cerro donde se ve que todo es maleza, decimos, aquí no ha llegado el hombre, porque no hay caminos. Entonces, el hombre donde llega siempre va a modificar, siempre va a transformar. Pensemos en una colonia X que estaba recién construida, llegaron las personas a vivir a esa colonia. Todas igualitas, a lo sumo le han cambiado pintura quizás, colores diferentes. Pero al cabo de un tiempo, póngale un año o no sé si antes o más tiempo, regresamos a esa colonia y vemos que ya las casas no son iguales. Y usted dice, si usted está en un lugar y regresa 5 años después, por ejemplo, y usted dice, ¿qué cambiado está esto? Ya no está igual como lo recordaba. Y es eso, el hombre va transformando constantemente todo. Y ha habido cosas maravillosas que ha hecho. Porque le dice acá, bueno, la de plantar árboles creo que eso es, todos lo hacemos. Pero hay algunos países que se han proyectado en hacer cambios grandes. Me dice transformar desiertos en regadíos. Me recuerdo yo hace años que no hablaba, ¿verdad? Holanda fue capaz de retroceder no sé cuántos kilómetros el mar y le ganó terreno. ¿En qué convirtió esos terrenos? En tierra cultivable. Creo que Arabia Saudita creo que es uno de los países que el desierto lo ha transformado también en un lugar cultivable. Hay países que en edificios de 20 pisos, el último piso lo han transformado en un lugar cultivable, con los cultivos hidropónicos, por ejemplo. Y entonces eso es el cambio del ser humano, lo maravilloso de los cambios que han, aunque le dice que también el hombre puede estropear el mundo. Y dígame usted, de esos daños que el hombre le ha causado,
a la naturaleza. ¿Cuáles podríamos mencionar? Por ejemplo. Hola. Si están almorzando, yo preferiría que tengan su almuerzo ahí frente a la computadora, pero estar platicando. ¿Qué daños le ha causado el ser humano a la naturaleza? Rodrigo, lo escuchamos. No, digo que sí la podía repetir de nuevo, es que hay algo de ruido aquí, no escuché muy bien. Les decía yo de que me mencionaran ustedes qué daño le ha causado el ser humano a la naturaleza conforme ha venido avanzando y evolucionando. Celinda, ¿la escuchamos? El calentamiento global. El calentamiento global, yo no sé cuánto llevan ustedes, pero yo llevo bastante de no usar un suéter de esos calientitos, ¿verdad? Es ese. Me parece que había levantado la mano Adriana Lisset, no estoy segura. Botan petróleo en el mar. Ajá, hay derrames de petróleos en el mar y eso causa mortandad de animales también. Rodrigo Hernán, ¿lo escuchamos? La talación de árboles. Exacto, la tala de árboles. Uh-huh. Y eso, la tala de árboles es el responsable del calor, ¿verdad? Adriana Beatriz. Contaminación de ríos, lagos, mar. Exacto, contaminación de ríos, lagos y mar. Yo, con respecto al mar, yo hablaba con alguien creo que el mes pasado fue. Andábamos por ahí comiendo y estábamos aquí en el Puerto de la Libertad, en unos restaurantes que están ahí, cerca de donde está la Bucana, dicen. Y había unas personas bañándose y me decía este sobrino era, mira, me decía, mira toda la gente ahí que se está bañando feliz, me dice, en el desagüe. Sí, le decía yo, pero bueno, yo siento incómodo, le decía, bañarse aquí. Sí, me dice, déjate lo incómodo, pensá en que se están bañando con el agua sucia, porque ahí lo que está entrando es el agua que viene de los ríos, ríos que vienen contaminados o ríos que son utilizados, como en el caso de Río Sucio en Santa Ana, donde iban todos los desechos fecales de la ciudad. Y la gente feliz bañándose donde hay una bocana, ¿verdad? Una entrada de agua. Ese es el último lugar donde uno debería de bañarse en el mar. Y tiene razón, porque ahí ¿qué estamos haciendo? Mandando la contaminación al mar. Adriana Sofía, la escuchamos. También puede ser todas las especies que han desaparecido por la caza de animales. También. Todas las especies que lamentablemente han dejado de existir porque el ser humano pues no le ha dado el cuidado que había que darle, ¿verdad? Estaba leyendo, no leí la noticia, solo leí como un encabezado que en el país nuestro tenemos ahorita alerta roja por los incendios forestales, ¿verdad? Y la mayoría de los incendios forestales es la mano del hombre la que está ahí. Alguien anda fumando y tira por ahí el cigarrillo que sin apagar, ¿verdad? O algo, se ponen a quemar basura, hojas, cuando hay viento y viene el incendio, ¿verdad? En nuestro país a lo mejor no hemos tenido nunca un incendio en la magnitud que se da en otros países como Canadá, Estados Unidos, Australia, por ejemplo. Pero, y nos impacta, ¿verdad? Que el tal osito se estaba quemando, etcétera. Pero aquí nosotros, aunque sean lagartijas que tengamos, es su hábitat. Y el ser humano, cuando no cuida eso, está destruyendo el hábitat. Entonces, también afecta, ¿verdad? Qué bien que trabajemos, qué bien que tengamos las cosas que queremos, que necesitamos o creamos necesidades. Qué bien, eso no está mal. Qué bien que transformemos. Pero que esas transformaciones y avances que hagamos, cuidemos de no estropear tanto el mundo. Tanto. Y en el literal C me dice, el hombre trabajando se perfecciona a sí mismo. Se siente bien, se siente capaz de hacer las cosas. Y a veces en casa, a veces la expresión de algunos hijos es,
es que vos no me crees a mí por ser siempre tu niñito, tu niñita capaz de hacer cosas, pero en el trabajo me dan responsabilidades. En el trabajo me piden esto y yo lo resuelvo. Y entonces eso es la perfección que el ser humano va logrando. En alguna medida, a veces nos dicen los estudiantes, mire, pero es que lo que me dan en la universidad realmente no me va a servir cuando yo esté trabajando. Yo les decía, específicamente estos comentarios me lo hacen los que estudian números, matemáticas. Y yo les digo, si bien es cierto, depende del trabajo al que vaya, no le va a salir, mire, sáqueme la derivada de la tangente de X, por ejemplo, o sáqueme la integral de esto, o algo así. Pero le decía yo, eso tiene una base, tiene un objetivo, las matemáticas. Agilizar la mente, nos hace pensar más rápido. Otras materias teóricas, pues nos hacen razonar, porque nos hacen una mente crítica, para no creernos todo lo que se nos viene, sino que analizar, sacar conclusiones y resolver. Y eso es perfección. El ser humano necesita ese cúmulo de conocimientos que lo va a hacer sentir mejor. Y de repente usted se va a ver a algunos compañeros suyos de aquí a unos años, ¿verdad? Que es gerente de un lugar, encargado de tal negocio, etcétera, y están ahí moviendo el país. Eso es parte del perfeccionamiento del ser humano. Pero también me menciona el documento que hay un vicio que es la piedra de tropiezo para el trabajo. Y en ese caso es la pereza. Y de hecho está clasificado dentro de los vicios capitales. La pereza es aquello que aflora cuando a veces suena el despertador y nosotros decimos, es que tengo que ir a trabajar, y a veces lo decimos hasta con dolor. Ay, no, es que tengo clase y tan temprano. No, ya va a ser la hora de clase, ya es la hora de comer y yo tengo hambre. Tengo que lavar platos. Cuando aflora ese los ayes, entonces estamos como cayendo un poquito ahí en la pereza. Y la pereza nos impide desenvolvernos adecuadamente. Es una piedra de tropiezo que va a hacer que nosotros a veces dejemos de hacer cosas que son importantes. También le dice que el ser humano con su ingenio ha modificado las cosas. Ya no solo se dedica a la caza, sino que ahora cría, por ejemplo, aves, cerdos, vacas, y como las tiene ahí, comercia con ellas, ya gana dinero, ya está produciendo, pero eso le permite dar tiempo a hacer otras cosas. No solo andar pensando en qué voy a comer, porque el ser humano antes solo eso hacía. Ya comí el desayuno, ahora tengo que ver qué voy a cazar para el almuerzo y qué voy a cazar para la cena. No, el ser humano ya se organiza y hace otras cosas diferentes. Pero también le dice el documento, ojo, la vida no solo es de trabajo. Necesitamos el trabajo, pero la vida no solo es seriedad, necesito reírme. Quiere decir que necesito también el juego. A lo mejor usted a lo largo de su vida estudiantil ha tenido compañeros que se pasan la vida jugando. Y a veces son esas personas que le ponen la gracia o la salsita, decimos, al diario vivir. Y a veces le decimos a un compañero, no sé con qué invento o bayuncada vas a salir este día, pero nos vas a alegrar el día, nos vas a sacar de esa seriedad, porque todo serio como que no nos da esa tranquilidad y esa satisfacción. Necesitamos reírnos, compartir de vez en cuando, pero le dice que también necesitamos ocio. El ocio es literalmente no hacer nada. El día que usted dice, hoy no voy a hacer nada, se levanta a comer y pum, vuelve a acostarse a la cama o a una hamaca y usted pasa un buen rato ahí. Entonces es un rato de ocio, no hacer nada. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, con una madre de familia o con un padre de familia y le digo, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Qué hiciste? Ay, Dios, yo trabajar.
porque si bien es cierto, me paso toda la semana trabajando, fin de semana lo ocupé para hacer aquellas cosas que no tengo tiempo a hacerlos en semana. Sacudí ventanas, quité tela de araña, etc. Entonces, esta persona lo que hizo realmente fue descansar, porque descansar y ocio no es lo mismo. Descansar es cambiar de actividad. Si en la semana yo hago solo lo que es trabajo laboral remunerado, fin de semana a lo mejor voy a hacer otras cosas que sí me hacen cansarme, pero no es trabajar, ya eso es descansar. Y el ocio es literalmente no hacer nada por un momento. No sé si en lo que hemos leído he dejado alguna duda o estamos claros. Bueno, si hay silencio me otorga y me dice que están claros. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a Gilberto, entonces, ¿qué es un homo faber para usted? Gilberto, Osvaldo, ¿está por ahí? No, sí, hay mucho ruido aquí, permítame. Voy a ponerme los audífonos. ¿Puede repetirme la pregunta? Veamos, Gilberto, que voy a preguntarle a otra persona que ojalá sí me haya estado poniendo atención. Veamos, Celinda. ¿Podría repetir la pregunta, Ali? Otra que no estaba en clase, ¿verdad? Celinda. No se preocupe. Veamos a Adriana Sofía. Fíjense que lo que estoy haciendo es un experimento y está quedando grabado y que vean pues de que no estamos en clase. No, ustedes han sido una de las secciones que siempre están bien atentas, poniendo atención y hoy no. Y de repente dicen, no, es que fíjense que la licenciada muy enojada, que la licenciada aquí, pero ustedes no están en la clase y tenemos que estar en la clase, porque aquí siempre van a haber preguntas, siempre van a haber cosas que nosotros tenemos que platicar, porque cuando damos ejemplos, los ejemplos hacen que no se nos olvide la teoría. Entonces, eso es bien importante. Entonces, por favor, una llamada de atención. Es una sección bien corta, bien pequeña. Entonces deberíamos de estar como un poquito más atentos, ¿verdad? A lo que va. Vamos a continuar en la siguiente parte. Le voy a bajar un poquito el tamaño, por lo menos yo no la necesito tan grande. Y es una lástima porque yo le iba a dar premio a Juan Diego y a Cristian, fíjense. Pero bueno, ni modo. Fíjense que yo ahorita solo meto el carro porque como ya no voy a estar trabajando, entonces ya voy a poder estar comentando ya en las clases, ya no solo voy a estar escribiendo. Así que si me da unos minutitos, ya comienzo ahí a dialogar con usted. Va, de acuerdo, Diego. Bien, entonces vamos a lo que es el hombre como habitante, ¿verdad? Entonces, como siendo que no tiene caso estarlo leyendo porque pues no hay quien lea, ¿verdad? Entonces voy a tratar de abarcar e ir hablando un poco y espero yo que podamos darle uso a ese 10% que es la participación, ¿verdad? Entonces, el hombre como habitante. Me habla al principio que el ser humano modifica, ¿verdad? El animal no modifica. Por ejemplo, el animal, un lobo, por ejemplo, él llega a vivir a una cueva y él no le hace ventanas, no pone un jardín en su cueva, no le pone cortinas, etc. Sino que él llega y se instala y vive en esa cueva. Llega
otro de su especie con mayor fuerza y lo quiere desalojar, simplemente lo desaloja y a él le toca irse a otro lugar para dormir y pasar la noche. Entonces busca otro lugar para instalarse. El ser humano no se instala, el ser humano habita. Y por eso le dice que el ser humano modifica y me vuelve a mencionar. Tenemos graneros, vestidos, ciudades, caminos, parques, muchas cosas que el ser humano ha hecho, los animales no. Usted va a la selva, si es que tuviésemos la oportunidad de ir a la selva, ellos tienen la naturaleza tal cual está. Y solo cazan y solo cortan, depende de que se alimenten esos animales, lo que necesitan para comer, pero ellos no van a andar construyendo puentes, parques, jardines, no, ellos no lo hacen. Y me habla específicamente de la casa, cómo la definían los griegos, el conjunto donde se guardan los instrumentos. Yo podría decirle a alguno de ustedes, mire, vaya a guardar esos zapatos, ¿verdad? Póngase otros zapatos mejores y vaya a guardarlos. Ninguno me va a decir, espéreme, voy a ir a que se parque ahí por las raíces de un árbol, yo ahí voy a dejar mis zapatos, ahí los voy a guardar. No lo hace. En primer lugar, ¿por qué? Porque cuando regrese ya no van a estar. Y en segundo lugar, porque no es el lugar donde usted tiene todo lo que necesita para vivir. La casa es donde se guardan los instrumentos. Me imagino que a usted ya le ha pasado la experiencia de que usted ha perdido algo. No se me ocurre algo que haya perdido, las llaves, por ejemplo. Y usted ha pasado varios días sin las llaves. Y a veces lo cuestionan. Bueno, ¿y dónde están tus llaves? No sé, dice usted, pero sé que están en mi casa. ¿Dónde? No sé. O alguien dice, no sé dónde están, pero están en mi cuarto. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros tenemos todo. Yo les hablaba de su cuarto, usted lo modificó, ¿verdad? Y lo ha movido a su gusto. Pero le aseguro que usted ahí en su cuarto tiene todo lo que necesita. Que se va a vestir, se va a calzar, se va a peinar, ahí tiene todo lo que necesita. Entonces es nuestra casa. Le menciona también el documento, un poquito más por ahí, que el ser humano, todo lo que ha creado, tiene una cadena de utilidades, por decirlo así. Todo lo que ha creado es útil. Y por eso, por acá le dice, tiene un dique de un río, ¿para qué? Para almacenar agua, ¿verdad? El agua, ¿para qué la utiliza? Para regar. Y exige un canal, ¿verdad? Y el riego es para el cultivo del maíz, el maíz para las gallinas, y las gallinas necesitan un corral. Todas las necesidades que el hombre va creando o que se inventa, o los instrumentos, todo lleva un orden, una cadena, ¿verdad? Y así le dice, bueno, el ser humano ha creado semáforos, coches y todo le sirve a él para una totalidad de necesidades que él tiene que ir cambiando, tiene que ir modificando. Y por eso en el documento me habla por acá y le voy a ir poniéndole la página para que al menos cuando usted lo lea se vaya ubicando por dónde están. Entonces, ¿qué es todo eso que el hombre ha fabricado? Instrumentos, platos, todo. Todo eso forma un plexo. Un plexo que forma todo el ser humano. Una ciudad es un plexo gigantesco de instrumentos técnicos donde el hombre vive. ¿Qué tanto tiene una ciudad? Creo que no nos bastaría estas 2 horas para poder hablar de todo lo que el ser humano ha creado para esos instrumentos y para su casa. Pero también me habla por acá de la conexión que él hace. Por ejemplo, un vehículo. ¿Qué necesita un vehículo para moverse? Alguien me podría decir, mire, ruedas, ¿sí?
un timón, ¿sí? Puertas, techo porque no me quiero mojar, y me van a hablar del motor y de todo. Entonces fíjese cómo el ser humano solo en un vehículo puede reunir, yo diría, una gran cantidad de instrumentos que ha creado. ¿Para qué? Para que le sirvan a él mismo. Entonces, un instrumento abre las posibilidades de crear más cosas. Por aquí le dice, abre las posibilidades de crear otros instrumentos nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, en la pólvora. ¿Para qué utiliza el ser humano la pólvora? ¿Me podrían decir algunos ejemplos? Para, para las balas, Exacto, para meterlo en las balas y entonces poder disparar. ¿Para qué más? Reventar cohetes. Ajá, Exacto. para crear juegos artificiales. Ajá, para reventar cohetes y lo que queremos es que revienten, o para los fuegos artificiales, que lo único que queremos que ver es colores. Entonces, fíjese, ha creado una cosa y la utiliza para algo más, para crear o satisfacer más necesidades. Y entonces le menciona también el documento que el mundo humano es un paralaje donde él vive. El ser humano no vive en un árbol, no vive en una ramada, sino que vive en una casa. Y en parte el hombre se instala, pero no del todo. También me menciona el documento que ese plexo de instrumentos modifica el entorno físico original donde el hombre se ha instalado. El hombre ha hecho modificaciones, creo que a veces innecesarias en la naturaleza. Y es eso lo que hace que el hombre le cree daño a la naturaleza, pero también va modificando sus necesidades. Volvamos, por ejemplo, a lo que me habla en el celular. Ustedes, por la edad que tienen, por ejemplo, no saben lo que es hacer una fila para poder utilizar un teléfono público. Ese teléfono público que al principio solo se le echaban monedas. Y para usted a lo mejor es inconcebible estar en esa situación. ¿Por qué? Porque el que está hablando por teléfono hablaba de lo que necesitaba, ya sea que le hablara a la novia o que fuera una llamada de trabajo, cualquier llamada. Todos los que estaban en la cola estaban escuchando la llamada de esa persona. Yo no sé cómo lo concibe usted, porque yo me he fijado que cuando estoy en un lugar, a alguien le suena su celular, lo que hace es toma el teléfono y se sale del lugar para tener un poco de privacidad. Entonces vea cómo vamos modificando las necesidades y la vemos nosotros que, o usted se podrá imaginar o pensar cómo han sobrevivido los seres humanos antes de esta época tecnológica. A lo mejor ustedes dirán, nos controlan nuestros padres o estamos bien controlados. Puede ser, porque antes, pregúntele a sus padres o a sus abuelos, solo les decían, a las 8 te quiero de regreso y a las 8 tenía que estar ahí, porque si no, que lo libre Dios, porque algo pasaba. Y entonces vamos a lo que es habitar en el ser humano. Le dice, ¿qué significa habitar? Quiere decir estar en un sitio teniéndolo. El hombre es capaz de tener. No sé cómo se sentiría usted si, por ejemplo, hoy al llegar la noche, si usted vive con sus padres o con quien usted viva, y es esa persona el dueño de la casa, que usted le diga, mira mamá o mira papá, ¿y ahora dónde voy a dormir? ¿Qué cama me vas a prestar? ¿O qué cuarto me vas a prestar para dormir ahora? ¿Cómo se sentiría si a usted le tocara vivir a diario eso? Una sensación fea. Una sensación fea, dice Cristian.
En lo personal sería incómodo. Sería incómodo, así es. ¿Se imagina usted que tuviera que cargar a sus espaldas a lo mejor ese costal con todas sus pertenencias? Así como hace la pobre gente de la calle, ¿no? Que no tiene un hogar donde estar, no tienen una casa donde estar. Así creo que nos sentiríamos. Donde le dijera a su papá, mira, en aquel rincón, aquel último cuarto, ¿te acuerdas? Ahí anda, quédate ahora. Usted llega y saca todo lo del costal y pone ahí lo más bonito posible para dormir esa noche. Entonces, no estaría habitando, usted estaría instalándose. Cuando el hombre se instala, porque dice que el hombre se instala, pero un poco. Cuando usted llega, por ejemplo, a un hotel, ha llegado a un hotel, le da la llave y le dice, vaya a instalarse, su habitación es tal habitación. Usted llega a la habitación, pero usted no mueve nada de lo que está, usted simplemente utiliza las cosas como ya están. Usted no ha dicho, por ejemplo, que feas las cortinas las voy a cambiar, o la cama le voy a dar vuelta, la voy a poner. No, no puede, porque usted solo se está instalando, usted no modifica, por eso no es esa instalación, y no habita porque no es suyo. Alguien puede decir, sí, por mí lo puedo usar esta noche porque pagué por él, sí, pero no siempre. Entonces, el hombre es un habitante porque él tiene el lugar donde está. Usted habla perfectamente de mi cuarto, aunque lo comparta con un hermano, por ejemplo, una hermana, pero usted dice mi cuarto, mi casa. Entonces, eso es bastante importante. También, como tenemos ese lugar, le dice, nosotros perfectamente nos damos cuenta cuando nos han desordenado o nos han ordenado su cuarto. Yo no sé si estos pleitos ustedes lo han visto entre hermanos, pero yo sí lo he visto seguido. Y me recuerdo a una señora, o ya es una señora, y me decía, mi hermano era tan metido, me decía, que se me metía al cuarto y él quería andarme registrando las cosas, y ese era el eterno pleito de casi todos los días. Cuando ella salía a estudiar y el hermano menor se quedaba y decía a entrar al cuarto. Entonces me contaba ella que ella se ingenió algo. Escribía en papelitos cosas, mensajes para el hermano. Si el hermano le abría una gaveta, le decía, aquí no te tengo nada. Si le abría el closet, por ejemplo, aquí no está tu ropa, ándate a tu cuarto. Y me decía, siempre me daba cuenta que él leía los papelitos, porque siempre o los tocaba o los movía de donde estaba. O si se le caía el papel y lo quería poner, ya no lo ponía como yo. Entonces yo le dejaba trampas, me decía a mi hermano, para poder darme cuenta si había entrado o no. Y eso nos puede pasar a nosotros. Usted a lo mejor sale ese día, regresa después y usted dice, hey, ¿quién hizo limpieza en mi cuarto? Porque usted lo encuentra más limpio, usted lo encuentra diferente, o simplemente usted deja cerrado con llave porque no quiere que nadie entre. Entonces, decir, quién entró a mi cuarto, quién me tocó mis cosas, significa que nosotros estamos habitando, que usted está habitando ese lugar. Vea qué importante es habitar y qué importante tener nuestras cosas, porque en el documento, voy a poner la otra página porque es bueno que se sitúen por dónde o a qué me estoy refiriendo. Por acá en esta parte le habla qué pasa cuando una persona muere o una persona simplemente no está. ¿Qué pasa con sus cosas? Me dice, la otra persona que llega a ordenar o a desalojar o a guardar las cosas de esa persona que ha fallecido, me dice, desconoce la relación que guardaban entre sí esos libros y esos objetos que pueblan la mesa del difunto. ¿Para qué habrá ocupado, por ejemplo, mi persona difunta esta lámpara? ¿Para qué ocupaba este cuaderno? ¿Qué razón de ser que tenía siempre un pañuelo cerca de la mesa, por ejemplo? No lo desconoce. Es más, su misma ropa, ¿verdad? No le queda.
Y entonces cuando hemos tenido un difunto en una casa, generalmente lo que hacemos es, y usted me dirá si usted ha hecho algo diferente en su familia, pero lo que generalmente se hace es que se desocupa la casa o el cuarto de la persona que ha fallecido y nos quedamos con algo. Pero ese algo con los que nos quedamos, nosotros ya no lo utilizamos para lo que era, sino que lo guardamos como una reliquia, como un recuerdo que era de la persona que ya no está y que nos hace falta y que queríamos. Entonces vean qué cosas las que se dan. Los instrumentos son para nosotros y cada uno tiene sus pertenencias, su ropa, todo lo que usted pueda pensar. Entonces, no sé si pudiera hacer la experiencia ahorita de pensar, bueno, y si yo hoy muero, ¿qué cree usted que harían las demás personas con lo que usted deja? Hagamos esa experiencia. ¿Qué cree que harían? Alguien liberó micrófono, escuchamos. Yo creo que la guardarían. O tal vez si siento que la ropa sí la regalarían como a personas que la necesitaran, pero tal vez como cosas más personales sí la guardarían como un recuerdo. Ajá. Sus cosas personales suyas la guardarían como un recuerdo. ¿Quién más quiere compartir? Pues yo concuerdo con lo que dice la compañera. Igual en mi caso creo que la ropa la regalarían a personas que necesitaran y lo más personal, como algo que fuera de mucha importancia para mí, lo guardaran mis padres. Uh-huh. Veamos un libro que le perteneció a usted, un cuaderno que era suyo. ¿Qué cree que pasaría con eso? Yo Tal vez pasaría a ser de mi hermano. a lo mejor pasaría a ser de su hermano, así es. Pero siento que su hermano lo utilizaría, pero con un sentimiento mucho más profundo, no como algo que le regale a alguien más, ¿verdad? Fíjese que yo me recuerdo de una experiencia bien fea que se dio en alguien que yo conocía. Al joven se le murió su mamá, él era hijo único, y bueno, estaban velando a su mamá en la casa. Pero cuando llegó mi mamá, pues porque quería mucho a esa familia, se dio cuenta que en el garage de esa casa, las hermanas de la difunta ya habían puesto a la venta la ropa de su hermana que estaban velando ahí a la par. Y entonces mi mamá se indignó y me parece que le dijo al muchacho, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué estás permitiendo eso? Y él le dijo, no tía, porque él así le decía a mi mamá, no tía, déjenlos, porque yo ahorita no estoy para pensar en eso. Quizás el dolor para mí es mucho más fuerte que eso. Pero a mí todavía han pasado muchos años y todavía a mí me molesta y me indigna esa situación. Porque si bien es cierto, yo sé que la ropa generalmente, ustedes lo han dicho, la van a regalar o se van a deshacer de ello, pero porque ellas tuvieron el corazón de hacerlo el mismo día que estaban velando a su hermana. Y estaban vendiendo sus vestidos, vendiendo sus zapatos. Entonces, cuando la persona muere, dice el documento, las cosas quedan abandonadas. Porque nadie les da el uso que la persona difunta le da y nadie le da la importancia ni el valor. Pero cuando alguno de ustedes dijo, creo que fue Cristian, las cosas más personales sí las guardan y las guardan como una reliquia y son importantes. Incluso de manera muy personal, en el caso cuando mi mamá murió hace 6 años y yo tengo 4 hijos. De mis hijos, bueno, el mayor, él ya pues dijo, mamá, yo estoy mayor, quiero ser independiente y se fue y él ya vive solo. Y entonces me pidió algunas cosas que nosotros guardamos de eso personal de mi mamá. Entonces él las tiene guardadas. Pero lo que me dijeron sus 3 hermanos menores fue, mamá, no le vayas a dar todo a Eduardo, porque nos tenés que dar a nosotros, porque todos queremos tener algo de mi abuelita. Entonces, para nosotros, cuando es un familiar así,
Lo guardamos como una reliquia, algo muy importante. Pero cuando son cosas de uso general, quedan abandonados, porque la persona no sabe y no sabe el valor que esas cosas tenían. Me dice más abajo el documento, aquí al final, que el hombre, bueno, se crea de paisajes, etc. Pero aquí me dice, la naturaleza desnuda e indómita, como el mar, montañas o cosas grandes, le crean temor al ser humano. Al ser humano le gusta tener las cosas que él pueda manipular, que él pueda manejar. No sé si alguien ha tenido la experiencia. Bueno, Juan Diego decía, yo vengo manejando, yo no sé qué vehículo maneja, pero de repente que le tocara manejar, no sé, un vehículo 3 veces más grande que su vehículo. ¿Qué pudiera sentir una persona cuando le tocaría hacer eso? Miedo, definitivamente. Miedo, definitivamente, ¿verdad? Porque es algo grande, ¿verdad? Y dice, no, dígame, Juan Diego. Lo mismo que dice usted, ¿verdad? Que uno como el apego que le tiene a las cosas va como que ya conoce, por ejemplo en los carros, ¿verdad? Ajá. Uno ya sabe cómo maniobrar, ya sabe cómo meterse, ya sabe dónde cabe, dónde no. Y que lo que decía el texto, que el hombre le tiene miedo a las demás cosas y a las cosas más grandes. Entonces como que no tenemos como esa conexión con lo otro, pero tampoco creo que el texto dice que no podemos crearla. Entonces creo que sería un tema más como de costumbre. Exacto, ya usted una vez se acostumbra al vehículo grande, entonces ya usted dice, no, para mí no hay ningún problema. Pero digamos, este es en el caso de un vehículo. ¿Qué piensan del mar? ¿Qué piensan del océano? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo al mar le tengo mucho respeto. ¿Por qué creen que dice eso? Por la inmensidad del mar. No sé si les ha pasado que cuando están nadando en el mar y meten la cabeza para ver qué hay abajo y ven todo negro y sin final, pues como que da bastante miedo el no conocer qué hay más allá de lo que podemos apreciar. Exacto, la inmensidad del mar crea miedo, ¿verdad? Incluso a mí me han dicho, no, yo voy al mar, pero no me gusta bañarme, solo meto los pies. Y muchos padres de familia están peleando con sus hijos, generalmente jóvenes, adolescentes, que les gusta meterse más y las mamás están, momento, ya es muy hondo ahí, atrás de la reventazón, no, cuidado. ¿Por qué? Porque es tan inmenso que da temor. Si es que se han ahogado personas muy diestras en nadar, ¿verdad? Personas que le gusta surfear. En nuestro país no murió una surfista que tenía mucho dominio de la tabla. Entonces, la inmensidad nos crea temor. Igual así, las montañas grandes. Nosotros nos gustan las cosas menudas, que las podamos manipular con nuestras manos. Lo que es inmenso, siempre creo que le vamos a tener una distancia y verlo así con cuidado, ¿verdad? En el caso de la computadora, ¿cómo fue la primera computadora que el ser humano creó? No sé si a ustedes se lo han dicho en el estudio o algo, pero era una computadora tan grande que solo una cabía en un cuarto. Me acuerdo que en los inicios que empezaba la computación y a uno le tocaba estudiar eso, decía tenía unas grandes palancas o el teclado eran grandes, la gente a veces necesitaba hasta bancos o pequeñas escaleras para alcanzar todo. ¿Se imagina si esa computadora no hubiese evolucionado? A lo mejor no tuviésemos espacio para tener una computadora. Esta clase no la estuviéramos dando. Ha evolucionado tanto a que ha venido a las de escritorio y a las portátiles. Incluso de las portátiles hay de varios tamaños, ¿no? Grandes, medianas, pequeñitas. Y cada quien se siente más cómodo con eso que puede tocar, que puede llevar de aquí para allá, que puede manipular. Y entonces, de eso se trata el trabajo del ser humano, de ir modificando, de ir cambiando todas las cosas.
No sé si hemos quedado claros hasta ahorita con todo lo que hemos hablado. Sí, Vale, muy bien. Entonces vuelvo a los anuncios que habíamos quedado. La próxima clase va a ser el examen en la hora de la clase, ¿verdad? Usted va a entrar, usted le va a dar clic a la herramienta donde dice el laboratorio, y siempre las recomendaciones. No lo vaya a hacer a la carrera, lea detenidamente para poder hacerlo. Y en cuanto a la promoción que decía, pues como no me querían hablar al principio ni nada, ¿verdad? Estamos en vistas de laboratorio. Entonces yo he pensado que Cristian, Ariel y Juan Diego pues ya tienen DIG en el laboratorio, no van a necesitar hacerlo. Pero si usted quiere entrar a hacerlo porque quiere ver cómo se desenvuelve y cómo se hace, hágalo. Pero yo en el colector a ustedes ya van a tener 10 en el laboratorio. Entonces mi pregunta es, ¿les parece la promoción o simplemente quieren hacer el laboratorio y sacarse la nota a ustedes? Está bien la propuesta ahí. Sí. Está bien la propuesta, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Bueno, y también gracias a ustedes porque es como un incentivo que estas clases son participativas y tenemos pues que dar lo mejor, ¿verdad? Entonces, si no hay más, pues estaríamos llegando hasta aquí. La invitación siempre está en que lean, ¿verdad? Que siempre le den una leída, que no se quede